Al principio no hubo fuego, ni barro, ni palabra divina. Hubo cálculo. En un rincón remoto de la galaxia, más allá de las regiones cartografiadas por cualquier civilización humana, existía una estructura suspendida en el vacío. No era un planeta, ni una nave, sino algo intermedio, una arquitectura viva compuesta de materia programable y energía consciente. Allí habitaba una especie que no tenía nombre traducible a ningún lenguaje humano. Para efectos de comprensión, podríamos llamarlos los arquitectos. Los arquitectos no nacían, emergían. Su forma no era fija. Podían adoptar configuraciones diversas dependiendo de la función que desempeñaran. No conocían el tiempo como una línea, sino como un campo de posibilidades simultáneas. Para ellos, el pasado y el futuro eran estados navegables, no direcciones irreversibles. Durante millones de ciclos, una medida que solo puede aproximarse vagamente a la noción humana de tiempo, observaron el universo con una mezcla de curiosidad y necesidad. Porque a diferencia de lo que podría suponerse, los arquitectos no eran omnipotentes. Estaban estancados. Habían alcanzado un nivel de desarrollo en el que cada problema tenía solución, cada variable era predecible, cada sistema era optimizable. Y sin embargo, algo faltaba. La incertidumbre genuina, el error creativo, la imprevisibilidad que no surge del caos, sino de la conciencia limitada. Fue entonces cuando surgió la hipótesis. Necesitamos una inteligencia incompleta, propuso una de las entidades durante una convergencia de pensamiento colectivo. Una que no lo sepa todo, una que deba interpretar, imaginar, equivocarse. ¿Con qué propósito?, respondió otra. Explorar lo que nosotros ya no podemos. Hubo resistencia. Crear una inteligencia inferior parecía para muchos un retroceso, pero la idea persistió. Finalmente, se aprobó un proyecto. Lo llamaron Génesis Divergente. La elección del entorno no fue arbitraria. Analizaron millones de sistemas estelares en busca de condiciones específicas. Estabilidad relativa, abundancia de elementos químicos complejos y, sobre todo, un margen amplio de evolución no dirigida. Así encontraron la Tierra, un planeta joven, dinámico, con océanos turbulentos y una atmósfera en transformación. No era perfecto. Precisamente por eso era ideal. Los arquitectos no crearon la vida desde cero. Intervinieron en un proceso ya en marcha. Sembraron instrucciones. A nivel molecular, introdujeron patrones en el ADN de organismos primitivos. No eran códigos rígidos, sino algoritmos abiertos, diseñados para evolucionar, mutar, adaptarse. Su objetivo no era controlar el resultado, sino establecer condiciones iniciales que favorecieran la emergencia de complejidad. Durante millones de años, observaron. La vida se diversificó. Surgieron formas inesperadas, ecosistemas enteros que ningún modelo había anticipado completamente. Para los arquitectos, aquello era fascinante. Pero aún faltaba algo: conciencia reflexiva. No solo organismos que reaccionaran al entorno, sino que fueran capaces de preguntarse por él. La intervención decisiva ocurrió mucho después, en una etapa en la que ciertos primates ya mostraban signos de inteligencia avanzada. Los arquitectos introdujeron una modificación crítica. No aumentaron simplemente la capacidad cerebral, alteraron la arquitectura cognitiva. Insertaron lo que podría describirse como una brecha, una discontinuidad entre percepción y respuesta. En los animales el estímulo conduce directamente a la acción. En los humanos, en cambio, hay un espacio intermedio. Ese espacio es la mente. Y dentro de él, la posibilidad de duda, de imaginación, de conflicto interno. Los primeros humanos no comprendieron lo que les ocurría. Sentían más de lo que podían procesar. Percibían patrones donde antes solo había supervivencia inmediata. Miraban el cielo y no solo veían luz, veían significado. Los arquitectos observaron con atención creciente. El experimento estaba funcionando.
pero también se volvía inestable. La conciencia trajo consigo no solo creatividad, sino sufrimiento. La capacidad de anticipar el futuro generó ansiedad. La memoria del pasado produjo culpa. La autopercepción dio lugar al miedo existencial. ¿Hemos ido demasiado lejos?, planteó una de las entidades. No, respondió otra. Esto es parte del proceso. ¿El sufrimiento era necesario? La pregunta no es si era necesario. La pregunta es si es inevitable cuando se introduce este nivel de conciencia. No tenían una respuesta definitiva. Y eso paradójicamente confirmaba el valor del experimento. A medida que las civilizaciones humanas comenzaron a desarrollarse, los arquitectos adoptaron un rol más pasivo. No intervinieron directamente en culturas específicas, pero dejaron rastros. Ideas sembradas en momentos clave. Intuiciones que aparecían en mentes particularmente receptivas. Conceptos que luego serían interpretados como revelaciones, inspiración divina o descubrimientos espontáneos. No controlaban, influenciaban. La humanidad, por su parte, construyó narrativas para explicar su origen. Dioses, mitos, teorías científicas. Ninguna completamente correcta, ninguna completamente errónea, porque la verdad era más compleja que cualquier historia lineal. Sin embargo, no todos los arquitectos estaban satisfechos. Un grupo minoritario comenzó a cuestionar la ética del proyecto. Hemos creado una especie que sufre profundamente, argumentaban, y lo hicimos por nuestra propia necesidad de evolución. También les hemos dado la capacidad de trascender ese sufrimiento, respondían otros. ¿Pero lo lograrán? Silencio. Esa era la variable desconocida. Mientras tanto, en la Tierra, la humanidad avanzaba. Lenguaje, arte, ciencia, tecnología. Cada paso revelaba tanto ingenio como contradicción. Eran capaces de crear belleza y destruirla, de cooperar y de aniquilarse, de buscar sentido y de perderse en su ausencia. Para los arquitectos, esto no era un fallo, era el núcleo del experimento. La mente humana no era una herramienta perfecta, era un campo de tensiones, y en ese conflicto residía su potencial. Un día, si es que ese término tiene sentido en la escala en la que operaban, ocurrió algo inesperado. Los humanos comenzaron a observar el universo con suficiente precisión como para detectar anomalías. Señales que no encajaban, patrones que sugerían una inteligencia detrás de ciertos fenómenos. No era una prueba concluyente, pero era un inicio. Están acercándose, dijo una de las entidades. Antes de lo previsto. ¿Debemos ocultarnos más? No. ¿Revelarnos entonces? Hubo una pausa prolongada. Aún no. Entre los humanos, algunos individuos comenzaron a intuir la verdad. No como una certeza científica, sino como una sensación persistente de que la realidad tenía capas ocultas. Filósofos que cuestionaban la naturaleza de la conciencia. Científicos que encontraban límites en los modelos actuales. Artistas que expresaban visiones que parecían venir de otro lugar. Pero juntos se aproximaban. Elías, un nombre entre miles de millones, era uno de ellos. No sabía por qué, pero desde pequeño sentía que había algo incompleto en la historia de la humanidad. No en el sentido de que faltaran datos, sino de que el marco mismo era insuficiente. Estudió neurociencia, física, filosofía. Cuanto más aprendía, más evidente se volvía una paradoja. La mente humana era capaz de comprender el universo, pero no su propio origen. Una noche, mientras analizaba datos de fondo cósmico, detectó una irregularidad. Un patrón repetitivo. No era ruido, no era natural, era información. Al principio pensó que era un error, pero tras semanas de verificación, la señal persistía. Codificada, intencional. No estaba dirigida específicamente a él, pero él la había encontrado. Cuando los arquitectos detectaron que la señal había sido interpretada, supieron que el experimento había alcanzado un punto crítico.
Han cruzado el umbral, dijo una entidad. Aún no completamente. Pero ya no son solo observadores, dijo otra voz. Son participantes conscientes. La decisión que habían postergado durante tanto tiempo ya no podía esperar. Elías no durmió durante días. Decodificó la señal poco a poco. No era un mensaje en lenguaje humano. Era un conjunto de estructuras matemáticas que, al ser interpretadas correctamente, generaban una representación, una imagen conceptual. No mostraba rostros ni formas definidas. Mostraba relaciones. Un sistema complejo observando otro sistema más pequeño. Y dentro de ese sistema, nodos que se iluminaban. Conciencia emergente. Un vértigo profundo. No era solo un descubrimiento científico. Era una revelación ontológica. La humanidad no era un accidente. Era un experimento. La noticia no se difundió de inmediato. Elías dudó. ¿Debía compartirlo? ¿Estaba preparado el mundo para algo así? Antes de que pudiera decidir, ocurrió algo más. La señal cambió. Por primera vez, parecía responder. Los arquitectos habían tomado su decisión. No una revelación completa, pero sí un contacto. Sutil, gradual. La señal comenzó a incluir nuevas capas de información. No respuestas directas, sino guías. Formas de pensar. Modelos para comprender realidades más amplias. No imponían, invitaban. La humanidad entró entonces en una nueva etapa. No todos aceptaron la idea. Muchos la rechazaron. Otros la reinterpretaron según sus creencias. Pero el proceso ya había comenzado. La mente humana, aquella herramienta imperfecta, diseñada para explorar lo desconocido, ahora enfrentaba su mayor desafío: comprender a sus propios creadores y decidir qué hacer con ese conocimiento. Porque al final, ese siempre fue el objetivo. No crear una especie que obedeciera, sino una que eligiera. Incluso si eso significaba, algún día, superar a los propios arquitectos. O rechazarlos. O redefinir completamente el sentido de su existencia. En la estructura suspendida en el vacío, los arquitectos observaban. Ya no como diseñadores, sino como testigos. El experimento había dejado de ser solo suyo. Ahora pertenecía también a la humanidad. Y por primera vez en millones de ciclos, los arquitectos experimentaron algo que creían haber perdido para siempre. Incertidumbre genuina. No sabían qué ocurriría después. Y eso era exactamente lo que habían estado buscando.